Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Después de una larga espera, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur representa uno de los pactos comerciales más relevantes y debatidos durante el último cuarto de siglo. Ambos bloques comerciales unidos constituyen un mercado de más de 720 millones de personas y cerca del 25% del comercio mundial, una circunstancia de gran aprovechamiento a ambos lados del Atlántico, ya que reduciría aranceles sobre más del 90% de los bienes intercambiados a la fecha, facilitando uno de los mayores flujos comerciales del planeta. De hecho, el intercambio anual promedio de bienes supera los 80.000 millones de euros, principalmente de productos agrícolas, materias primas, automóviles, productos químicos y farmacéuticos. Sin embargo, más allá de los números, el acuerdo también regula servicios, compras públicas, propiedad intelectual y reglas sanitarias, todo lo cual favorece una mayor previsibilidad a empresas e inversores. Para Mercosur, esto podría traducirse en un acceso inmejorable a un mercado de alto poder adquisitivo y en un aumento en la inversión europea directa. Por su parte, la Unión Europea se asegura un acceso preferencial a suministros estratégicos y el reforzamiento de su presencia económica frente al avance de China en esta subregión. Sin embargo, el acuerdo no está exento de polémicas. Las preocupaciones ambientales, especialmente sobre la Amazonía y los acuíferos sudamericanos, destacan dentro de los temas recurrentes de sus detractores. De igual manera, los resquemores sobre los subsidios agrícolas europeos y la precariedad laboral sudamericana. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, este acuerdo de Unión Europea y Mercosur no solo definirá buena parte de la geopolítica comercial por venir, sino que también será el epicentro del gran debate global entre libre mercado, multilateralismo y desarrollo sostenible. En este sentido, cabría preguntarse cuáles serían los alcances y oportunidades también que plantea este acuerdo para el resto de la región. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 18 de enero de 2026. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y hemos decidido para este episodio hacer una revisión de lo que, bueno, ciertamente mientras grabamos este programa estamos a vísperas de que se firme este tan esperado acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, un acuerdo que como ya veremos en este programa se ha hecho esperar, pero claro, tiene además ciertas particularidades que revelan y describen una dinámica global muy particular y en especial estas dificultades también que tiene el multilateralismo en este momento donde vemos esta beligerancia internacional de los Estados Unidos, también vemos también esta ferocidad también de ocupar espacios a nivel global por parte de China, vemos también esa necesidad también en ese debate interno que vive la Unión Europea de renovarse y mantener ciertas pautas que vienen de un pasado no muy distante, de mantener la cohesión de la Unión, entre otras dinámicas. Y para eso me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel. Bueno, estamos a vísperas. Paraguay, la Asunción específicamente, será este próximo lunes, pues el epicentro de lo que pudiera llegar a ser uno de los espacios de libre comercio más grandes del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿cómo valoras esto, digamos, viéndolo desde la perspectiva histórica que hay que mantener en cuenta ante esta dinámica? Adelante. Bueno, si es por la perspectiva histórica, recuerdo cuando hicimos un episodio donde hablábamos de la importancia de finalmente cerrar este capítulo y del largo trayecto para que este acuerdo llegara a ser una realidad y que todavía, creo que fue el año pasado, ¿no? Que Sí, sí, decíamos, claro, bueno, cuando hicimos la revisión de la gira suramericana de von der Leyen, que en su momento tuvimos que hacer un episodio, que de hecho lo pongo por acá en los recomendados para que lo puedan visitar nuestros escuchas. sí, en ese momento no era una conclusión, sino que era más bien una preocupación del por qué no solamente había tardado tanto en llegarse al acuerdo, sino cuáles seguían siendo los obstáculos y por supuesto, considerando las diferencias ideológicas tremendas por los swing que se da en en el, en el hemisferio y en Latinoamérica concretamente, eso también era motivo de escepticismo quizás. Pero fíjate que yo ahora esto lo veo es como una de las primeras consecuencias del corolario Trump, ¿no? En el sentido de que Europa habla de que ellos quieren
recuperar, aunque Van der Leyen, ella usó otra expresión, ¿no? Que ellos son capaces de tomar sus decisiones desde el punto de vista de las políticas y que ellos tienen la capacidad y quizás el margen de maniobra para hacerlo. Eso es en directa referencia a Trump y a su política arancelaria, ¿no? Entonces, esto pudiéramos verlo desde esa lectura. Estamos hablando de un acuerdo que les va a facilitar a las dos, tanto a la Unión Europea como a los miembros de Mercosur, acceso a mercados, pero también habría que verlo como será una forma de blindar estas dos, las economías que están arropadas por estos dos, por el tratado, pero más que nada por la figura de la unión en el caso de Europa y de Mercosur acá en de nuestro lado, ¿no? Eso, eso tiene unas ventajas, lo veo desde el punto de vista económico, pero a mí me sigue preocupando la parte política. ¿Qué pasa cuando cambien de gobierno en alguno de estos países? Y no sé, hay comentarios de que Milei pareciera que está, este, producto de este acuerdo, está repensando lo de la salida del Acuerdo de París porque es uno de los requisitos de este acuerdo, ¿no? Entonces, eso habría que verlo. ¿Será que todos los países, indistintamente de quienes los estén gobernando, seguirán apoyando eh, el acuerdo? Esas son dudas que, bueno, al menos yo tengo. Claro, claro, y que evidentemente hay que hacerle mucho seguimiento, porque claro, también esto ocurre en un momento donde son cada vez más claras las intenciones de Donald Trump, por ejemplo, en el caso de Groenlandia, que además ataca un aliado histórico como Dinamarca, y claro, esa incertidumbre sobre un área del mundo donde además cualquier explotación minera es súper costosa, ¿no? O sea, no es que nada más ir allá al campo a recoger limones, ¿no? Exacto. También eso deja en entredicho toda la dinámica que también ocurre a lo interno de la Unión Europea, y para eso me gustaría un poco también tu apreciación, Manolo, porque claro, el acuerdo tiene históricos defensores, el caso de España, el caso de Alemania, pero también ha habido críticos, ¿no? Críticos, no tan solo crítica desde el Así es. propio seno del Parlamento Europeo, sino críticos a una dinámica que dentro de las críticas también siempre cuestionan lo que acaba de mencionar Marisabel, que es que esa dinámica tan bipolar, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que sobre todo entre los dos países grandes, Argentina y Brasil, que han ido en los últimos años entre extremos, ¿no? Entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces, sí, claro, y eso obviamente muchos dicen, bueno, ¿hasta qué punto tiene credibilidad firmar un acuerdo en una dinámica donde esta dinámica pendular puede tener efectos digamos, tan Sí. definitivos, ¿no? En estas dinámicas tan sensibles como el ámbito comercial? No sé cómo lo miras tú, Manolo. Sí, mira, Xavi, lo primero es el marco global, el marco general. La Unión Europea ya tiene acuerdos comerciales con Chile, con la mayoría de los países andinos, con Centroamérica y la Comunidad del Caribe, y ha negociado la actualización de uno con México, ¿no? Pero, sin embargo, el Mercosur es el área pendiente, un área que, claro, que incorpora dos países fundamentales, sobre todo en el mundo, o en el ámbito agrario, que son Brasil y Argentina, ¿no? Que ponen bueno, en peligro el bienestar de los agricultores europeos, que han sido, esto conviene no olvidarlo, han sido o ha sido en la agricultura europea el sector mimado desde el origen del mercado común europeo. O sea, estamos hablando, por consiguiente, desde hace ni más ni menos 70 años, ¿no? Entonces, son los agricultores de países importantes. Estoy hablando del caso, evidentemente, el caso de Francia, que siempre ha sido el país que más se ha opuesto, pero también de países ahora mismo ya que se sitúan en el ámbito de lo que llamamos Centro Europa, ¿no? Por ejemplo, Polonia podría ser este caso. Y luego está lo que también has señalado, ¿no? La inestabilidad política. Inestabilidad política muy clara
entendamos, inestabilidad política democrática muy clara en el Cono Sur, con oscilaciones de gobiernos, tú lo has dicho, Xavi, muy bien, de derecha a gobiernos de izquierda, pero luego también la propia complejidad de la aprobación de este tipo de asociaciones. Por ejemplo, en este caso en concreto, se requiere la aprobación de 42 parlamentos nacionales y regionales europeos, ¿no? Y claro, esto es complicado. Y además, este acuerdo consolida y amplía una relación comercial que por otro lado existe, ¿no? Y con un valor aproximado de 150.000 millones de dólares anuales. El acuerdo, en la contralógica de lo que ahora mismo se está poniendo en marcha por el vecino del norte, el acuerdo elimina los aranceles sobre aproximadamente el 90% del comercio de bienes entre ambas partes, aunque se extiende principalmente a lo largo de 12 años, ¿no? En un estudio relativamente reciente, la Comisión de la Unión Europea calculaba que el acuerdo impulsaría las exportaciones de la Unión Europea en 49.000 millones de dólares, perdón, de euros, que son aproximadamente unos 56.000 millones de dólares, y las del Mercosur en 9.000 millones de euros, ¿no? O sea, pero claro, a la vez está la situación actual, ¿no? Que si queréis ahora cambiamos un poco el tercio para hablar de la situación actual, pero sobre todo lo que me refiero es que este acuerdo es fundamental para Europa desde la perspectiva de completar una relación con un continente que es muy próximo, pero que se le está alejando, que es el continente latinoamericano, pero también es muy importante para Europa como una salida, ¿no? Para la no dependencia con el vecino del norte y la menor dependencia que, como sabemos, es muy alta con China. Claro, y en ese contexto, pues, en esa contención, en esa dinámica también, evidentemente entra los juegos de la opinión pública, ¿no? Porque ciertamente uno ve, hace una revisión esta semana, bueno, preparando el programa, he hecho una revisión muy somera de los medios de comunicación y en la propia región, en Sudamérica, ¿no? En los medios salvo los medios de Uruguay que lo ven como algo muy, 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 es que yo creo que extremadamente positivo, ¿no? Pero en el caso de los medios de comunicación en Brasil y en Argentina, existe un pesimismo, existe como una desesperanza aprendida, ¿no? O sea, una cosa como que, bueno, van a venir vamos a firmar un acuerdo en condiciones de desigualdad. Y creo que aquí, por supuesto, tiene mucho que ver un poco cómo se ha vislumbrado, no tan solo el bloque comunitario, sino también el tema de la necesaria apertura al libre mercado, ¿no? Creo que todavía a pesar de todo esto, ¿no? Hay sí reticencias. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, esto obviamente, como siempre hemos dicho aquí en Mirada Semanal, en muchos episodios del archivo, a los políticos hay que hablarlo no nada más por lo que dicen, sino por lo que terminan haciendo, ¿no? Hay que ver cuál es el tenor de lo que se escribe de lo que se firma este próximo lunes en Paraguay. Pero a tu modo de ver, tiene cierto asidero estas críticas o estas sospechas que muchas veces son más presentes en el discurso que en los hechos. ¿Cómo miras tú esta dinámica tan particular y sobre todo para dar pie un poco al momento político que vivimos, ¿no? Bueno, es que no se llega a este tipo de acuerdos sin tener claro cuál es el mapa del problema, ¿no? ¿Qué se pretende resolver primero con el establecimiento de estos acuerdos? Porque esto es para beneficiar a todos los miembros, ¿no? A todos los que suscriben el acuerdo. No es para lesionar los intereses de ningún sector, de ninguna industria, ni de ningún país. Había cierta resistencia en algunos países en Europa, Francia, entre otros, porque, por supuesto, ellos piensan en sus agricultores, en sus productores, y eso es algo que siempre está presente en este tipo de acuerdos y por eso es que a veces lleva tanto tiempo negociarlos, ¿no? Porque no es como ha hecho Trump, que es prácticamente la escuela de lo que no se debe hacer, porque él buscando según él, proteger los intereses de los Estados Unidos, como hizo en su primera administración, lesionó el de los agricultores aquí. Entonces hay que darles un subsidio que es costosísimo, entonces no le vemos
el retorno de esa política. Y eso es justamente lo que yo creo que para muchos en la región es una preocupación, no solamente por el tema de la alternabilidad democrática en la región, que a veces se traduce en políticas opuestas, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Y agenda de política exterior también, ¿no? Entonces, hay esa preocupación que es legítima, pero que yo también creo que eso, después de tantos años de negociar este acuerdo, ya eso debería quedar claro cuáles son las ventajas y las desventajas para cada uno de los que lo van a suscribir. El problema es, como tú dices, Xavi, cómo lo están vendiendo los políticos, porque si lo están vendiendo como algo que va a ser, que va a dar unos resultados que no son, y en todo caso, este tipo de acuerdos toma muchos años para que se le vea realmente el resultado, ¿no? O el beneficio para algún sector o para algún país. Y de ninguna manera un acuerdo de este tipo se basa en que vaya a haber un beneficio mayor para unos y en detrimento de otros, ¿no? No Claro, tiene y en ese sentido, y para eso me gustaría un poco también tu apreciación, creo que aquí también hay un juego de contrastes importantísimo en cuanto a diseño de políticas públicas por una parte, pero también a cómo se entiende en la función fiscal del Estado, ¿no? El caso particular de Francia, que es un Estado centralista, tan proteccionista, históricamente centralizado, ¿no? Y donde la presencia de los presupuestos públicos es tan robusta a lo largo y ancho, no tan solo de su geografía, sino de sus actividades económicas, ¿no? Dinámica que contrasta con otros países europeos donde ciertamente el sector privado tiene más dinamismo, tiene más autonomía, no está tan fiscalizado, ¿no? Y eso creo que está muy claro en los términos muchas veces de cómo se discute esto, ¿no? Lo veíamos también un poco con el caso particular de la Argentina, de esta Argentina de Milei, ¿no? Y que es una de las cosas que llama mucho la atención, donde hay un énfasis en quitar los escollos financieros para el libre emprendimiento, en eliminar barreras arancelarias, en buscar las maneras de fomentar una pequeña y mediana iniciativa. Y en ese sentido, tú notas también ese contraste en esta conversación, ¿no? ¿Cómo miras tú este aspecto también, Manolo, a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? De que evidentemente son temas que muchas veces trascienden del estrictamente técnico comercial y se incorpora esa toxicidad, ¿no? De esa bipolaridad bueno, en la que vivimos todavía, ¿no? Bueno, así es, y como estamos señalando, es decir, los acuerdos y el multilateralismo pues son complejos de gestionar, ¿no? Claro, lo facilón y lo es el dicto, ¿no? El dictatum de yo quiero esto y se hace esto y demás, ¿no? Claro, el mundo de la negociación siempre ha sido fundamental y esta, pues técnicamente es muy fundamental, como hemos dicho antes, porque son dos bloques, el europeo en este sentido y en otros también, pero, pero en este sentido tremendamente heterogéneo, con intereses muy diferentes, los intereses, en este caso, repito, de Francia y de Polonia, que serían los dos países con mayor escollo, en parte también de Italia, pues chocan con los intereses de Alemania, de Países Bajos y también de España, que posiblemente el gobierno español no se deja guiar tanto desde la perspectiva estrictamente económica, desde la perspectiva del intercambio que puede suponer este acuerdo, sino también de una determinada vocación, ¿no? Digamos, de ser un poco ese puente que siempre ha querido jugar entre el continente latinoamericano y el continente europeo, ¿no? Pero claro, los tiempos, como decíamos antes, son muy malos, ¿no? Para este tipo de negociaciones, porque estamos viendo cómo realmente en una semana, porque la decisión fue tomada, si no recuerdo mal, el día 7. Bueno, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se está saliendo de 66 organizaciones internacionales muchas de ellas, no todas, bajo el amparo de Naciones Unidas, ¿no? Eh, Naciones Unidas va a tener en muy breve plazo la elección de su Secretaría General. Bueno, de momento
parece que va a ser una mujer la secretaria general, pero no está claro cuál va a ser el perfil, ni tampoco está claro cuál va a ser el papel de Estados Unidos en un mundo en el que posiblemente Estados Unidos no pestañearía nada para hacer desaparecer las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, entonces es en este contexto donde las relaciones Europa, Unión Europea, Mercosur, también las tenemos que situar, es decir, no solo en el estricto marco de una balanza comercial, ¿no? O de una balanza de inversiones. Claro, y en ese sentido, pues por supuesto vamos a estar muy, muy atentos y claro, y antes de, para entrar en la última fase del programa, me gustaría un poco también valorar este aspecto que acaba de mencionar Manolo, que es un poco, es verdad que realmente se ve la oportunidad también de este lado como una oportunidad de establecer una alianza en un contexto donde vemos que el multilateralismo está viviendo, digamos, como sus horas más amargas, ¿no? ¿Cómo miras tú particularmente esta dinámica? Porque claro, este año también no podemos sacar del radar que Brasil tiene elecciones, unas elecciones muy importantes, donde en buena manera, digamos, no tan solo el declive en lo que es la popularidad del propio Partido de los Trabajadores se ha notado, sino que también se ve un poco ese rol diplomático, comercial, de potencia subregional que ha tenido Brasil, está un poco en juego este año, ¿no? ¿Cómo miras tú especialmente este aspecto, Marisabel, en el marco de esta conversación, digamos, intercontinental? Fíjate que no recuerdo quién escribió sobre eso, decía, esta temporada ha sido tan brutal desde el punto de vista del liderazgo político tradicional, ¿no? Hay un movimiento bien fuerte de transición hacia algo nuevo, es un cambio epocal totalmente. Y uno de los perdedores decía, era Lula, porque recuerdo que nosotros hablábamos de las aspiraciones de Lula de ser un líder del hemisferio y que su retórica confrontacional con Trump apuntaba hacia eso, ¿no? Que él, visto que el último líder regional fue Chávez, él tenía todo a su favor para lograr ese reconocimiento y sin embargo hemos visto cómo luego no solamente de la coyuntura con Venezuela, donde Lula no tuvo una posición firme y clara, y eso por supuesto ahora le está pasando factura, en algunos casos se nota que tanto él como Petro reciben críticas por haber mantenido silencio o no haber hecho suficiente presión sobre Maduro para que reconociera el resultado de las elecciones del 2024, pero además el tema de los aranceles. Eso de alguna manera le bajó a Lula el volumen de su argumento en la región como líder eh, de Latinoamérica y se nota porque entonces ahora los interlocutores en Latinoamérica tienen que ser gente que tenga el visto bueno del señor en la Casa Blanca, porque si no le pasa lo que le pasó a Petro, ¿no? Entonces te amenazo y ahora con esta realidad de que tenemos un bully que no se impone por la vía de la política, sino por la vía de la intervención armada. Eso es problemático para nosotros viéndolo, ¿no? Observando el panorama, es muy difícil hablar de política en estos términos, ¿no? De agresión y de amenaza constante. Es imposible construir una agenda política que sea coherente. Claro, y sobre todo que aparte hasta difícil hasta de entender, ¿no? Porque tú, normalmente la beligerancia internacional se entendería, independientemente de quién es el que está ocupando el cargo, ¿no? Se entendería así en general. Entiendo y me gusta un poco tu apreciación, Manolo, porque entiendo que las superpotencias siempre busquen fortalecer su presencia en su espacio regional, ¿no? En su hemisferio, eso tiene cierto sentido, pero pegarle a los aliados, Dinamarca o Panamá, por ejemplo, ¿cómo se entiende esto, no? Y sobre todo,
alianzas históricas, como el caso con la Unión Europea, pues que son más allá de diferencias o momentos muy puntuales, socios en materia estratégica, en materia económica, en materia tecnológica, en materia de transferencia de información, hasta en coordinación policial. O sea, hay una historia enorme de cooperación en muchos aspectos con Europa y ver ahorita reducido a temas tan que es verdad difícil comprenderlos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves tú, Manolo? Bueno, Sí, sí, lo veo, estamos en un momento, y esto está muy claro a lo largo del último año, en un momento de sumisión, ¿no? Entonces, cuando hay sumisión, otras palabras como colaboración, cooperación, no existen, ni siquiera, pues ya no digamos la palabra amistad, que de acuerdo que la palabra amistad en política, en relaciones internacionales, es una palabra muy vacía, pero sí la palabra cooperación y la palabra coordinación. Y estas están absolutamente relegadas. Estamos hablando de un escenario de sumisión, donde la voluntad de unos pocos, ejemplificada en el poder máximo del presidente, en el poder máximo del poder ejecutivo, se hace absolutamente dominante, absolutamente prepotente. Y esto es en el mundo internacional donde puede ser, digamos, más fácil, porque la fuerza se ve más claramente, y también la desunión del propio mundo internacional, digamos, de la sociedad internacional, es más clara porque los países tienen distintos intereses, tienen distinto tamaño, cambian de liderazgos, etcétera, y entonces, digamos, es un mundo muy movedizo, es un mundo muy, 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 muy lábil, pero también en el propio país, ¿no? Y, claro, y esto nos tenemos que retrotraer a la semana también que termina, ¿no? Con este enfrentamiento con el presidente de la Reserva Federal, ¿no? sí, De sí, sí, Estados Unidos, cuando, es decir, el señor Jerome Powell, cuando Donald Trump le ha puesto en un brete, le persigue literalmente, o sea, tiene a la Fiscalía General en contra de este individuo, porque, claro, mantiene un espacio de autonomía, que es el espacio de claro. autonomía que por ley, es decir, por una norma, está reservado a la Reserva Federal para Ujú, llevar a cabo dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, el mantenimiento de empleo, y por otro lado, el mantenimiento de la moneda, ¿no? Y ujú. entonces, pero como no es de su cuerda, el presidente Trump entonces ejerce una tarea de acoso y derribo en el marco interno. Es decir, que a lo que me refería antes es también la ausencia de normas, ¿no? Las normas existentes, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito internacional, son absolutamente supeditadas a la voluntad ya digo, de un pequeño grupo liderado por el presidente, que hace de su capa un sayo, como diríamos en Claro, castellano viejo, ¿no? claro, claro, claro. Manolo, y hay algo clave que tú acabas de mencionar. El problema que tiene el señor con Powell es que sencillamente Powell está actuando de acuerdo a lo que establece el orden jurídico, y el problema para el otro es que él no tiene ninguna atadura con el Estado de Derecho. Para él el Estado de Derecho no existe Sí, en sí, es Claro, una ningún pero escoria a caso. superar, sí, sí. es lo que dijimos hace ya, con el caso de Honduras, cuando el indulto a Juan Exacto, Orlando Hernández, ¿no? O exacto, sea, óigame, exacto, este señor ha sido condenado por algo que usted está satanizando, que es el narcotráfico, exactamente. en un proceso absolutamente transparente, en Estado de Derecho, por más de 40 años. Y usted le indulta, ¿no? Y al Exacto. día siguiente invade. Por los mismos cargos que le formularon a Maduro. Claro, Exactamente, y lo Exactamente. porque más si curioso Maduro es que, le hubiesen formulado cargos por exacto, violación de derechos humanos, no habría problema. y Exacto. justamente en un contexto electoral que ciertamente ese hecho iba a tener Exactamente, un efecto en una exactamente, elección tan reñida que, bueno, ya yo, eso también volveremos sobre este tema, pues sigue exactamente. dejando efectos en esta nueva legislatura de Asfura. Que, bueno, ha sido toda una conmoción política en Honduras. Así que bueno, mis queridos, se me ha echado un poquito el tiempo encima. Bueno, pero en cualquier caso, Sí, sea sí. bienvenido el acuerdo entre la Unión Europea y Exacto. Mercosur. Es una Claro, buena claro, vamos a noticia. estar muy atentos al diario bueno, en este caso será el martes para ver un poco en qué terminó y cuáles son el instrumento final que fue firmado
para poder ¿Cuál es hacerle la su versión? debido seguimiento. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Seguiremos examinando el pulso de la región en lo próximo. Y bueno, nos veremos nuevamente en Mirada Semanal la próxima semana. Hasta Eso es, muy buena entonces. semana, un abrazo. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.